más para adorar y glorificar el nombre de Cristo. Como siempre lo digo, todos los días, 24/7, estamos adorando y glorificando el nombre de Cristo. Así debemos de hacerlo como hijos, como hijas de Dios, predicar su palabra, enseñar de su palabra. Hoy nos toca, hoy el día del Señor, domingo, estos breves minutos nos toca un devocional. Mucha gente dirá que es un devocional. Bueno, es un pasaje bíblico que se comparte al pueblo de Dios o a la gente que quiere escuchar, y Dios hablará a su alma, a su corazón, a su espíritu. Realmente una cosa es prédica, otra cosa es enseñanza, otra cosa es ministración, otra cosa es un devocional. Hay muchas cosas en el mundo cristiano o en la iglesia que se tienen que enseñar al pueblo de Dios. Amén. El Espíritu Santo dice que mi pueblo carece de conocimiento. Entonces todo el tiempo tenemos que estar leyendo su palabra, orando, buscando la presencia de Dios, porque solamente así nos llenamos de su amor, de su presencia, de su alimento. Así como ustedes comen, beben, a llenar su vientre, su estómago, también tenemos que alimentar nuestro espíritu. Amén. Hoy el devocional, hoy el pasaje que el Espíritu Santo me inquietó a compartirles, este devocional profético, este devocional de parte de Dios, es el de Juan capítulo 3, versículo 16. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo unigénito al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Este pasaje de Juan 3:16 es el pasaje hoy del devocional para todo el pueblo de Dios, pero también para la gente que tal vez esté en su auto, tal vez esté en su trabajo, tal vez esté en donde quiera que nos estés oyendo. El Espíritu Santo va a hablar a tu alma, a tu corazón, a tu espíritu. Este pasaje de Juan 3:16 es para ti. Es para todo aquel que escuche. La palabra dice que la fe viene por el oír. Entonces, vuelvo a repetir, de 2 a 3 de la tarde, todos los días vamos a estar compartiendo un devocional, compartiendo enseñanza, compartiendo prédicas, compartiendo también palabra de Dios. También puedes mandar tu mensaje para orar por ti, por sanidad, por libertad, pero también se compartirán en vivo, bautizos, la cena del Señor. Todo esto va a ser como una iglesia común, normal. Amén. Entonces, hoy el pasaje bíblico del devocional de hoy el devocional toca Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando este pasaje nos habla que Jesucristo que el eterno Dios o el Padre envió a Jesucristo al mundo, Él lo hizo con un plan y un propósito. ¿El propósito de qué? Para salvarte. ¿El propósito para qué? Para sanarte. ¿El propósito para qué? Para libertarte. Entonces del devocional hoy es Juan capítulo 3, versículo 16. De tal manera amó Dios al mundo. Quiere decir que el amor de Dios es más allá de lo común. El amor de Dios es salvación. El amor de Jesucristo abarca sanidad, libertad, pero también salvación. Hoy en día mucha gente señala, condena por errores, por fallas, por el pasado, por todas las cosas malas que hemos pasado en el mundo o en nuestra vida. Señalan y condenan. Pero si nos damos cuenta que Jesucristo aquí, Él no vino a condenar al mundo. Jesucristo vino al mundo a salvarte. Jesucristo vino a pagar en la cruz del Calvario para libertarte, para sanarte, para quitar esas heridas, esos errores, fallas, para perdonarte, para abrazarte con ese amor eterno. Entonces este devocional es Juan 3:16. El Espíritu Santo quiere salvarte hoy. El Espíritu Santo quiere libertarte hoy. El Espíritu Santo quiere sanarte, libertarte hoy. El Espíritu Santo, cuando dice aquí, cuando la palabra de Dios en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que aquel que en Él cree no
no perezca ni se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Aquí nos está diciendo dos cosas muy importantes. Tres, Dios mandó a su Hijo, a Jesucristo mismo, para salvarte. Es por amor. Dos, no vino a condenarte, vino a salvarte. Y tres, solamente hay salvación a través de Jesucristo. No hay otro camino más que Cristo para la salvación. No hay otro camino, solamente Cristo. No hay otra sanidad más que solamente, no hay otro sanador más que Cristo. No hay otro libertador más que Jesucristo. Amén. Nos damos cuenta que aquí la palabra en Juan 3:16 nos habla que Él vino para que no te condenaras, para que no te perdieras, para que no te fueras al infierno, para que no tuviéramos enfermedad, ni todo ello. Jesucristo vino para darnos vida, vida eterna. Jesucristo vino para salvarnos, perdonarnos. Entonces nos damos cuenta que aquí en Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios ama su creación. Dios ama a sus hijos e hijas de Dios. Ahora, aquí debemos de entender algo. Que antes por ejemplo, aquí cuando dice Nicodemo, en Juan 3, dice que Nicodemo le pregunta a Jesucristo que cómo podía ser salvo. Y Jesucristo le dijo, necesitas nacer de nuevo. Entonces aquí es muy importante. Juan dice, versículo 3 dice, respondiendo Jesús y le dijo, de cierto os digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces nosotros como hijos de Dios ya tenemos la salvación en Cristo. Cuando nacimos de nuevo y vivimos en santidad, tenemos la vida eterna y estamos viviendo en santidad continuamente. Pero para la gente que no conoce de Cristo, es necesario venir a Cristo, nacer de nuevo, un arrepentimiento genuino, venir a Cristo, arrepentirse de todos errores y fallas y nacer de nuevo. Porque aquí Nicodemo, él quería buscar la forma. Incluso aquí Nicodemo le decía a Jesús, ¿cómo nacer de nuevo? ¿Que tengo que entrar nuevamente al vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesucristo le dijo, no. Jesucristo le decía, es nacer de nuevo. Le estaba hablando espiritualmente. Le estaba hablando de su alma, de su espíritu, que estaba encadenado en el pecado, que estaba condenado a irse al lago de fuego. Entonces este pasaje es muy importante, nuevo nacimiento. Cuando el Espíritu Santo me hablaba acerca de este pasaje, de compartir este devocional de estos minutos, el Espíritu Santo me decía que es necesario nacer de nuevo. Es necesario arrepentirse, es necesario nacer de nuevo. Si tú no naces de nuevo, no vas a experimentar el reino de Dios, el gobierno de Cristo, el reinado de Jesús, la salvación de Jesucristo. Si tú no naces de nuevo, mucha gente dice, es que yo quiero bendición, yo quiero libertad, yo quiero sanidad. Está bien, Dios lo va a hacer. Pero el primer paso para obtener eso, necesitas nacer de nuevo. Necesitas venir a Cristo arrepentido. Dios no te está señalando de tu error o tu pecado, si es grande o pequeño, no. Jesucristo te está diciendo aquí, nace de nuevo. Quiere decir arrepentirse, quiere decir un cambio de vida. Nacer de nuevo quiere decir transformación, quiere transformarte para bien, quiere libertarte para bien, quiere sanarte para bien. Jesucristo te ama, Jesucristo ama a sus hijos e hijas, ama su creación. Entonces debemos de entender aquí en Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no perezca ni se pierda, sino que tenga vida eterna. Cuando dice aquí Dios en su palabra dice, para que todo aquel que en Él cree. Hoy en día la mayoría de la gente cree en Dios, pero pocos le creen a Dios. Son dos cosas distintas. Creer en Dios es una cosa,
Pero creerle a Dios es otra cosa, porque creerle a Dios es vivir en obediencia, obedecer su palabra, sus mandatos, sus mandamientos. Creer en Dios, todo mundo puede creer en Dios, pero creerle a Dios es distinto, porque creerle a Dios es que tenemos que estar obedientes a su palabra, a sus mandamientos, adorarle, glorificarle, darle honra y gloria a Cristo. Eso es creer en Dios, en creerle a Jesús. Entonces, cuando aquí dice el nacimiento nuevo o el nacer de nuevo, es muy importante. Por ejemplo, en estas fechas que estamos próximas a que la gente hace convivios mexicanos que empiezan a dar el grito de la independencia o cosas así, ¿por qué no mejor dar ese paso de fe? ¿Por qué mejor no dar ese paso de fe, de dar gloria a Dios y dar un grito de victoria, que Cristo te ha salvado, que Cristo te ha libertado, que Cristo te ha sanado? Porque ese es el plan y propósito de Jesucristo, salvarte, libertarte. Hoy en día nuestro corazón es duro, nuestro corazón está duro y no sirve a Cristo. Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón al Espíritu Santo. Tenemos que abrir la puerta de nuestro corazón para que Él entre en nuestro alma, en nuestro espíritu y nos abrace con su amor eterno. Hoy en día estamos viviendo situaciones delicadas, difíciles. Y solamente el Espíritu Santo nos va a cubrir, solamente el Espíritu Santo nos va a librar, solamente el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Es necesario que vengas a nacer de nuevo. Es necesario que vengas a Cristo. Entonces les dejo con este pasaje de Juan 3:16. Hoy no estamos dando enseñanza, prédica, es un devocional, compartiendo la palabra de Dios para tu alma, para tu corazón. En otras transmisiones estaremos predicando, dando enseñanzas, orando por la gente enferma. Si hay personas ahí que están enfermas, pueden llamar, pueden también enlazarse al WhatsApp para orar por ustedes, para el Espíritu Santo los liberte, los sane y los transforme con su presencia. Hoy el Espíritu Santo nos regaló este pasaje. Vuelvo, el Juan 3:16 dice, pero también el 18 dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito e Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Nos damos cuenta que hoy en día cometemos ese error, como en ese tiempo estaban cometiendo esas personas que los apóstoles les predicaban. La gente no quería saber nada de Cristo, no quería saber de su palabra, no quería saber de su salvación, no quería saber de su amor, no quería saber nada de Dios. Hoy en día, ¿cuántos están cometiendo ese error? Se están apartando de Dios. Si son hijos de Dios, se apartan. Y muchos no quieren venir a nacer de nuevo, no quieren venir a Cristo. Pero si Cristo dio su vida por nosotros, si Jesucristo dio su vida por nosotros, ¿por qué negar ese amor eterno? ¿Por qué negar ese amor que Dios nos regala hoy? Tenemos que venir con un corazón dispuesto, humillado y contrito, dice su palabra. Un corazón humillado y un espíritu contrito delante de Dios, para recibirle, adorarle y también disfrutar de las promesas de Dios, de bendición, de libertad, de sanidad. Pero primeramente tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que venir a Cristo a recibir su salvación. Hay un pasaje que dice en su palabra, que dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. El camino a la salvación, la verdad es porque Él es la verdad absoluta. Amén. Y la vida es de que Jesucristo nos da vida eterna, vida de salud, de sanidad, de libertad, pero también vida eterna. Y la vida eterna y la salvación y la sanidad está en Cristo.
No hay otro camino más que Jesucristo, más que el eterno Dios nos salva y nos liberta. Entonces aquí en Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué más bendición esa de la salvación? Hay milagros de sanidades, de libertad, hay muchos milagros impresionantes que Jesucristo hace y sigue haciendo. Pero el milagro más grande es la salvación. El milagro más grande es la vida eterna. El milagro más grande es la salvación. Después de ahí vienen añadiduras: bendición económica, libertad, sanidad. Pero lo importante es la salvación eterna. Que Cristo, cuando Él venga, tengamos esa bendición de ser salvos. Y muchos me preguntarán: entonces, ¿cómo podemos recibir la salvación, la vida eterna? Bueno, aquí nos dice creer en Jesucristo, tener otro corazón, nacer de nuevo. Hay otro pasaje que habla en vivir en santidad. Es lo que nos pide Jesucristo: vivir en santidad, vivir conforme a su voluntad, a su palabra, para que esa salvación, de fruto de salvación que tengamos cuando Él venga. Hoy Jesús no solo la salvación te regala, también te liberta, te sana, te bendice. Esa es parte de su amor de Dios. Pero principalmente Él nos manda a arrepentirnos. Principalmente Él nos manda a hacer arrepentirnos de nuestros errores y fallas, a nacer de nuevo. Por eso cuando el Espíritu Santo me decía: comparte este devocional, este pasaje bíblico, que yo hablaré a sus vidas, que yo hablaré a su corazón, que yo hablaré a sus almas, para que reciban perdón, para que reciban sanidad. Amén. Todos los que están ahí conectados, vamos a hacer una oración de fe para que vengan a Cristo, se arrepientan de sus errores y fallas y Dios toque su corazón. Esta oración es de fe. Repitan conmigo: Señor Jesús, en esta hora vengo delante de ti, me arrepiento de todo error y pecado, renuncio a todo pacto con el enemigo, con el mundo, con mi propia carne, te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Yo creo con todo mi corazón que Dios el Padre te resucitó de los muertos, y te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, y no permitas que me pierda, no permitas que viva yo en pecado. Ayúdame a vivir en santidad, ayúdame a ir conforme y caminar conforme a tu voluntad. Gracias Espíritu Santo, gracias Jesucristo por tu amor, por tu salvación, y te pido que me escribas en el nombre de la vida y jamás lo borres. Ayúdame a vivir en santidad. Te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Amén. Esta oración de fe, si muchos la hicieron, Dios te tomará en cuenta esta oración. Mucha gente dirá: es que es algo muy sencillo. No, en el mundo espiritual es muy poderoso, porque esa confesión de fe, la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Entonces es la palabra del poder de la salvación, es la confesión. Si tú confiesas tu pecado, Dios te perdona y te apartas de Él. Pecado también es su amor, se filtra más poderosamente para salvarte. Confesar y apartarse del pecado. Amén. Entonces el primer punto es, hoy del devocional, es esto: nacer de nuevo, vivir en santidad y confesar completamente nuestros errores y fallas. Y 4, apartarse del pecado. Estos 4 puntos son para que los pongas en práctica continuamente en tu familia, con tus hijos, en tu escuela, en tu trabajo, donde tú estés. Empieza a practicar esto. Nacer de nuevo, que es recibir a Cristo y vivir en santidad. 2, vivir en santidad. 3, para confesar nuestros errores y pecados. Y 4, apartarse de ellos. Amén. Debemos de entender que este pasaje es muy, muy profundo, pero muy importante. Amén. Bueno, que Dios les bendiga. Esto fue simplemente un breve devocional para compartirles de parte de Dios. Recuerden que Cristo salva y liberta. También pueden enlazarse nuevamente
les comento, al WhatsApp para orar por ustedes, por sanidad, por libertad, y también para consejería, no sé, para cualquier detalle que tú estés pasando, dificultad. El Espíritu Santo quiere libertarte, el Espíritu Santo quiere salvarte. Amén. Ya vuelvo a repetir, hay enseñanzas, prédicas, la cena del Señor, devocionales. Todos los días aquí se impartirá palabra de Dios por estos canales de las diferentes páginas. Se les compartirá el Evangelio de Cristo, de salvación, de arrepentimiento y de perdón de pecados, y de salvación, que Cristo salva y liberta. Amén. Hay diferentes actividades. Ya estaremos diferenciando horarios, que es de 2 a 3 de la tarde, hora México, para orar por ustedes, pero también para que reciban palabra de parte de Dios. Yo sé que esta palabra nunca viene vacía, siempre viene con algo especial del Espíritu Santo en tu corazón, en tu alma. Y recuerda, solamente Cristo salva y liberta. Recuerda Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendiciones y que el eterno Dios te bendiga.